Vamos a iniciar con la segunda parte del taller. Todos tienen un programa, ¿no? Más o menos. Nuestro horario va a ir desde las 10. Tendremos una pausa a las 11:30. Después nos vamos hasta la 1:30 para irnos a comer. Regresamos a las 3:30 y hasta las 7 o antes, ¿no? Depende también. En términos generales. Más o menos. Todos trajeron el manual. Bueno, los ejercicios los vamos a dar. No hay problema. Ayer lo estuvieron meditando lo que les dimos. ¿Siguen conscientes de que están comprometidos? Eso era ayer, Bien, vale. Pues repetir, ¿quién vino nuevo ahora? 1, 2, 3. Vale, pues ya me conoce, ¿no? No me conoce usted, ¿verdad? Bueno, esta es una versión personal, no es una versión, no estoy dictando cátedra, soy un estudiante de teosofía y la idea es compartir algunos conceptos sobre el tema que estamos tratando sobre. En este caso vamos a ir directamente sobre el Cristo místico. Ayer empezamos un poco en general sobre la tradición oculta en las religiones y un poco sobre las corrientes gnósticas no cristianas y hoy vamos a tocar las cristianas, las que tienen una relación con la tradición cristiana, algunos apócrifos. Yo voy a dejar, no sé si a alguien le va a interesar, saqué copias de algunos de los materiales como el Evangelio de la Verdad y el Evangelio de los Egipcios, que son bastante buenos, en versiones, una de la obra de, recuerden que el doctor Jung rescató sí, el Jung gnóstico, él rescató varias obras gnósticas, en el año 59 las sacaron de Egipto y se le nombraron a esas obras por encargo de él. ¿Se acuerdan que aparecieron en Nag Hammadi en el 45? Pero había muchos problemas con la literatura para tener acceso a ellas, no se daba a conocer. El temor era que la literatura encontrada contradijera a la literatura cristiana. Entonces estaban ahí con que sí, que no, lo prestan, lo damos, no lo damos. Igual fue con los rollos del Mar Muerto, por eso los dividieron en partes, no sé si se saben ustedes. Que sintiendo que podría haber una enseñanza primitiva que contradijera todo lo que después se agregó, ¿sí? Pues en el fondo ese es el miedo que tienen siempre, ¿sí? Entonces, creo que el doctor Jung encargó a alguien que sacara varios de esas obras, entre ellos el libro de el Evangelio de los Egipcios, el Evangelio de la Verdad, y hay otros 2 o 3 más, que son una combinación del libro gnóstico y apócrifo. Ya se sabía de ellos por los apologistas cristianos primitivos, pero no se tenían los libros. Y cuando se encontraron, pues se comprobó que sí, que en realidad sí habían existido. Entonces yo voy a dejarlo porque en algún momento tocaré algún mensaje y los que les interese, pues también tengo una copia reducida de Pistis Sofía y el Evangelio de quién más tengo por acá. Vale. A ver. La versión del Salvador danzante, el mito Cristo gnóstico también, que es otra literatura, otra obra gnóstica. Y que
ustedes tienen en el manual la danza que él llevó a cabo, el canto que se llevó a cabo y la parte de la meditación. Casi está al final del manual. ¿Sí? Viene toda una larga... ¿Lo tienes, no? ¿Lo tiene? Al final. O estará acá. Supongo que será lo que voy a repartir. ¿La biografía? Sí, está ahí, al final. No está, me parece que no. Al final de la sección. No está solamente la numeración, la bibliografía está aquí. Ah, no llega al canto. Terminas con a los mensajes indicadores de Ah, no, está aquí. Perdón, está aquí. Cuando le reparte el ejercicio, ahí va el himno que cantó Jesús, ¿sí? Que es bellísimo, ya lo verán, a mí me impactó, ¿sí? Por vamos a decir, lo místico o devocional que puede ser. Y esto está en el libro apócrifo de Juan. Si ustedes notan en la Biblia, según la versión que ustedes investiguen, la de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que es la versión un poquito menos modificada, porque la de Jerusalén y todas las demás ya le metieron la mano para cambiar casi lo que pueden. En esa versión de Cipriano de Valera y de Casiodoro de Reina, dice al final de la última cena, dice, se levantaron. Yo tengo una versión, dice, y Jesús bailó o cantó, algo así dice ahí, pero así pequeñito, y después se brinca al monte de Getsemaní, que se van todos para allá, ¿sí? Entonces, pues ahí se cortó. Asumieron cómo se iba a poner a cantar y a bailar Jesús el Cristo, cuando en realidad es normal en la tradición judía que se cantara y se bailara, ¿sí? Obvio, de tipo devocional, ¿no? Yo ayer le recordé que David se pone a bailar frente a todos en honor de Jehová. Pero bueno, ahorita veremos esa parte cuando lo repartamos. Vale. Es obvio que estamos hablando de como ayer hablamos de la analogía, que podríamos utilizar la analogía en la historia del Maestro Jesús, o como un mito. Yo quisiera aclarar que los mitos son una forma de narrar la historia del pasado. Los antiguos así narraban su historia, la combinación de los dioses y los hombres, porque todos los mitos tienen una combinación de ese tipo, casi todos. Los mitos no son mentiras, por favor, ¿sí? Creo que hay suficientes investigaciones modernas, sobre todo por Joseph Campbell y una cantidad de estudiosos de los mitos, de que era la manera en que se enseñaba y que se narraban desde el pasado, tanto como siempre lo pongo de ejemplo, la obra de Homero sobre la Ilíada y la Odisea, ¿no? Que ustedes ven que intervienen los dioses, ¿no? en la guerra de Troya, unos dioses a favor de los troyanos y otros a favor de los griegos, ¿no? Están ahí. Hera apoyaba a los griegos, Afrodita apoyaba a los troyanos, ¿no? Apolo también, ¿no? O sea, que intervenían los dioses y los seres humanos en una historia. Entonces ya, pues sí, pues parece una historia inventada por Homero. Pues no, porque el señor Schliemann, un famoso arqueólogo alemán, encontró Troya a través de leer el libro, porque ahí se narraba en dónde se encontraba la ciudad, más o menos, y él fue a Anatolia y a Turquía a investigar y encontró los vestigios y encontró un tesoro muy grande, que creyó que era de Agamenón, pero no, era un tesoro que estaba ahí de joyas en la excavación que hizo. Y había varios niveles de la Troya, había la Troya posterior, después en teoría la Troya más antigua, que fue la que se supone fue la guerra donde se llevó a cabo esa guerra. Entonces los mitos no son tanto algo fantástico. Hay verdades, pero inmersas en conceptos, vamos a decir, fantástico aparentemente. Y aquí yo menciono, están íntimamente relacionados con los misterios. Pues parte de estos eran la vívida representación pictórica de lo que ocurre en los más elevados mundos
lo cual venía al cabo a tomar la forma de mito. Pues, por ejemplo, el mito de Deméter y Perséfone, la que genera los misterios de Eleusis. En realidad, si ustedes estudian el mito, se parece mucho al mito de Isis y Osiris, en cierta forma. O hay influencia de la concepción egipcia sobre el mito. Es raptada Perséfone, o se llamaba Core, y al raptarla Hades, o sea, el rey del mundo inferior, se transforma en Perséfone. Eso es una interpretación de la caída del alma de los mundos sutiles al ¿qué? A encarnar en el plano material, humano, simbólicamente. O sea, muchos mitos tratan de esa caída, de ese descender de los mundos sutiles a los mundos físicos. Lo envuelven en una historia, en este caso un rapto, ¿no? Porque tanto Zeus como su hermanito, que era el del Hades, estaban de acuerdo en raptarse a la hijita, porque la hija era de Zeus con Deméter. También Zeus tenía a su esposa, ¿quién era? A ver, que era media celosa. Razones tenía. Era la diosa de brazos nevados. Eso, era la diosa de la familia, del entorno, del hogar, ¿no? Y por supuesto no le gustaban las correrías de su maridito, que hacía un montón de cosas para poseer a las chicas de la tierra y de los dioses. Se disfrazó de una vez de una lluvia de oro, en otro se disfrazó en Leda, en una especie de cisne. O sea, hacía de todo para tener sus relaciones. Bueno, no voy a hacer que me tire un rayo, no sé, hablando de más. Entonces el mito lo tendríamos que tener con más cuidado, tratarlo de otra forma, investigarlo. Joseph Campbell editó una serie de 4 tomos de este pelo. Lo han reeditado, les comento que en la Casa del Libro ya están otra vez, porque se habían agotado y ya se habían dejado de editar. Son libros muy complicados, gruesos. Y trata el mito primitivo, el mito del Medio Oriente, creo que después el mito moderno y la creatividad de los mitos, algo así. Son 4 tomos, valen la pena, al que le gusta. Y trae desglosada casi todas las historias de todos los pueblos, desde la simbología mítica y la interpretación que se puede dar a esa simbología. Incluye el cristianismo, por supuesto. Por ejemplo, y esto es muy de Anivesa, el sol es el símbolo de Logos y este es su significado principal o primario, pero también significa una encarnación de Logos, o sea, de los grandes mensajeros que lo representan temporalmente, al modo que un embajador representa a su rey. De acuerdo a la tradición oculta, nuestro sistema solar está dirigido por un Logos, el Logos solar, o la hueste, la jerarquía angélica que habita en el sol. El sol es la parte externa, la más burda. Lo que está atrás de él es lo que significa lo importante. Cada planeta tiene una jerarquía que dirige a ese planeta, ¿no? Acuérdense los 7 planetas sagrados de la antigüedad. A ver, ¿quién me lo cita? La Tierra, la Luna, ¿y qué más? A ver. La Tierra no, ¿verdad? La Luna sí. El Sol y la Luna. Y después está Mercurio, Saturno, Marte, Júpiter y Venus, ¿sí? No se mencionan a los otros porque son transpersonales y porque en esa época eran secretos de iniciación. O sea, se sabía que existían Urano, Neptuno, ¿sí? De Plutón, yo creo que también, pero pues ya saben que ahora se juegan que si es un planeta o un planetoide, todo ese lío que hay. Lo interesante es que quien rige nuestras vidas como personalidades es hasta Saturno. Y los otros son transpersonales. Mientras estamos sometidos a la personalidad, los logros de estos planetas influyen en nuestras vidas. Eso es lo que la astrología maneja. Quien rebasa su proceso personal y logra liberarse, entre comillas, disciplinarlo, entra al ámbito transpersonal. Entonces el efecto de los planetas transpersonales es mayor.
Los altos iniciados que para misiones especiales toman carne humana y viven entre los hombres por algún tiempo, como guías o maestros, son designados por el símbolo del sol. Casi todas las divinidades, ¿se acuerdan, no? Todos están relacionados con el sol. El Cristo nace, que simbólicamente lo pusieron el 25 de diciembre. ¿Por qué creen? Ese día, quien no solamente nace más de 7 avatares, y todos están relacionados con el nuevo sol. 25 de diciembre es el sol nuevo que va a iluminar el año siguiente, el nuevo ciclo. Los romanos le llamaban el nuevo sol, el nuevo sol. Entonces, cuando se estaba formando, vamos a decir, el mito, la visión de la tradición cristiana, los padres de la iglesia dijeron, no, pues tiene que nacer el 25, pues no es menos que los demás, ¿sí? Y lo hicieron nacer el 25 cuando en realidad se supone, dicen que nació por mayo, por abril o mayo, dice la iglesia ahora, ¿sí? Que no nació el 25. Bueno, no vamos a discutir ese tema, ¿sí? Casi todos los que vinieron o que han venido como mensajeros siempre están relacionados con el sol, con el símbolo solar. Acuérdense de Akenatón. ¿A quién adoraba? Al sol, ¿se acuerdan? A Atón, el símbolo solar, el faraón monoteísta, que así se le considera, pero a mí me parece que es un error usar la palabra monoteísmo cuando en realidad los egipcios siempre lo fueron. A pesar de que tuvieran un montón de dioses y diosas, siempre tuvieron como origen una sola fuente, la unidad de vida. Eso lo dicen mucho los herméticos, ¿sí? Pudieran haberse llamado Atón, o pudo haberse llamado Atón, o el otro que Ra. Pero la cantidad de imágenes que pudieron haber utilizado para manifestaciones de esos rayos del sol, que cada vez se significaba ciertos aspectos, Osiris otros, Horus otros, Set también, Set el lado oscuro, ¿no? Etcétera, pues viene a decirnos que el monoteísmo, entre comillas, de Akenatón era relativo. Lo que hizo fue quitarse de encima la jerarquía de sacerdotes que ya presionaban mucho, y se fue a fundar esa ciudad en Amarna. No sé si han visitado alguna vez Egipto y han visitado Amarna. No está dentro del círculo de visitas turísticas porque hay una zona un poco peligrosa, pero se puede visitar con un permiso, ¿sí? La biografía contenida en los evangelios es la relación de la vida de todos los iniciados en los verdaderos misterios, en los misterios celestes consignados en sus rasgos más prominentes. O sea, si vemos nosotros los evangelios como una visión del proceso iniciático de muchos de los personajes que aparecen, podríamos entenderlo un poco mejor y las contradicciones no nos afectarían tanto. Saben ustedes que se ha investigado y parece que no coincide lo que dice la tradición, la literatura de los evangelios, ¿no? Que ni Herodes estaba en el momento en que nace Jesús, ¿sí? Ni tampoco hubo un censo. ¿Se acuerdan que se supone que él viaja, María y José viajan a Belén porque va a haber un censo? Porque tampoco se habían hecho ningún censo, que el censo no era en esa época. O sea, hay varias cosas que se dieron por aceptadas en un momento, pero que después se investigaron y se saben que no eran así. Y eso, pues a los que ya son escépticos, pues les dio más material para darle a la historia, ¿sí? Otra, pues yo en una época me dediqué a investigar eso porque yo le pegaba a mi madre porque era muy fanática. Me la sabía un poco mejor. Hubo varias. Ahora, si lo vemos desde un punto simbólico, ¿qué significa? Pues que le encontramos otro significado, y más desde el enfoque de una gran iniciación, un proceso iniciático por el que el sujeto va pasando por diferentes etapas antes de su momento cumbre. Vamos a tratarlo eso más tarde. Estas son palabras de la señora Blavatsky, me gusta este escrito. Cristo, el verdadero Salvador esotérico, no es un hombre, insisto, no es un hombre, sino el principio divino en todo ser humano.
aquel que se esfuerza por resucitar el espíritu crucificado en él por sus propias pasiones terrestres y enterrado profundamente en el sepulcro de su carne pecadora, aquel que tiene la fuerza para hacer rodar hacia atrás la piedra de la materia de la puerta de su propio santuario interior, tiene en él al Cristo resucitado. Si ustedes se acuerdan, normalmente se fijan en la Gran Pirámide. ¿Sí? Más o menos, ¿no? Imagínense. En teoría, aquí abajo está el cuaternario, ¿sí? Este es el cuaternario inferior y esta es la tríada superior. En la pirámide decía Madame Blavatsky que se llevaba a cabo una iniciación, que para eso fueron construidas, que de tumbas no tienen nada. Y sí, el que no haya ido no sabe, se podrá dar cuenta que, aunque diga lo que diga, la realidad, la Gran Pirámide es más bien un monumento especial que una tumba. Y ahora han encontrado cosas, pero bueno, están un poco celosos en sacarlas. Más o menos la tumba, la principal zona donde está la cámara del rey, está más o menos a esa altura. Quizá un poquito más abajo. Se entra por un lado, se entra primero así, después se sube, después se entra así, una cosa así, ¿sí? En la parte de abajo está le llaman la cámara inacabada, ¿no? Y hay un túnel que sube, que se fue horadado después y que va así. Se supone que la cámara inacabada está relacionada eso es la esfinge, más o menos. Tiene una cara de esfinge que ni yo la aguanto, pero bueno, vamos a pensar. Ahora sí, ahora mejor. Ahora se ve. Más o menos, ¿no? Sí. En teoría, eso lo dice Heródoto, y bueno, ya sabemos que a Heródoto se le ha cuestionado algunas cosas, pero bueno, tomemos en serio un poco lo que dice. Pero a Madame Blavatsky le creo más. Heródoto decía que había una puerta en esta zona de la esfinge, y que por acá entraban los iniciados, o sea, los estudiantes que iban a ser iniciados, y que de acá hacia la cámara inacabada había un gran túnel, y se llevaban a cabo las pruebas acá de el agua, la tierra, el aire y el fuego, ¿sí? Se le hacía pasar al iniciado por esa. Obvio, lo iban vigilando los sacerdotes, pero pasaba por eso. Y ahora se ha encontrado que abajo de esa zona está llena de túneles. Se hundió una de las garras de la esfinge porque no creían lo que decía Heródoto y encontraron que hay un túnel. Ya la han repuesto, la han reparado, pero entonces saben que abajo está todo hueco. Entonces, entraba por esta zona, que está un poco lejitos de la pirámide, si han ido, y se trasladaba a la cámara inacabada. De ahí subía por ese túnel que es muy cerrado, muy angosto, hasta la gran sala, una que tiene 8 metros de altura, pero tiene 4 de ancho. Y penetraban en la última prueba. Aquí estaba el sarcófago. Está. Se le amarraba en una...
¿Ven que así es lanzata? Y se le colocaba sobre el sarcófago. Obvio, se le hacía beber algo, seguro. Y pasaba su cuerpo, o sea, pasaba sus vehículos superiores, sus vehículos internos, a otro plano de manifestación para ser iniciado. Eso menciona Madame Blavatsky. Es interesante el dibujo del diagrama porque el cuaternario inferior, que es este, es al que se está refiriendo que la parte superior de nosotros, o el Cristo que podríamos hablar de él como este, está crucificado ¿en dónde? En la materia, en nosotros. Lo tenemos aprisionado. Y para remate, ni siquiera lo tenemos aprisionado, lo tenemos callado, cegado y reprimido. Porque lo que hacemos por fuera es solamente una parafernalia. Y no me digan que es. ¿Vivimos realmente el ejemplo del Maestro Jesús? Yo digo que alguno lo pueda hacer. Yo digo que no, digo que no. Pero este teólogo francés lo decía con mucha razón. La Ferrier. ¿Sí? No. ¿Cómo se llamaba este teólogo francés un poco rebeldón? De la Ferrer. No, ese de la GCU. Charlie. No, es uno muy conocido. Teilhard Gerard de Chardin. Teilhard de Chardin. Este Charlie, bueno, ya. Sí, no, tú lo conoces por Chanty, yo no lo conozco. Decía él, dice, los cristianos han dejado de vivir el ejemplo del Maestro Jesús y se conforman con creer. Y creer no compromete, ¿o sí? Yo creo, sí, pero hago mi vida lo que me da la gana. Y eso es lo que hacemos, perdona. Bueno, yo hace tiempo que dejé el tema de la práctica religiosa porque era yo un canijo como recogedor de ofrendas. Me quedaba con los billetes grandes. Pues me ponían ahí a recoger la ofrenda y a contarla. Pues el que coge y recoge y cuenta, pues da lo que sea, ¿no? Y estaba yo de, pues ¿cómo le llaman al chico ese que anda ahí? De monaguillo. Y digo, ¿a quién pusieron de monaguillo? Pues sí, en aquella época, a los 7 años era... Bueno, entonces, esta parte la que tiene prisionera a la parte superior. Por eso simbólicamente aparece en la pirámide crucificado en el cuaternario inferior el Cristo. Este sería el Cristo. O sea, nuestra parte superior. Simbólicamente la pirámide tiene que ver mucho eso, porque en realidad nuestro viaje es acá, hacia la unidad. Al retorno a la fuente una. ¿Se dan cuenta que aquí está ¿qué? La triada superior. Este aspecto. Pero esto hay que liberarlo. Y todo el proceso de liberación trata el proceso de la vida del Maestro Jesús. Tenemos que nacer como niños. ¿Se acuerdan que decía Pablo? Tenéis que morir y nacer nuevamente como niños para poder entrar al reino de los cielos. No significa que vayamos a morirnos ahorita, significa que hagamos qué. Porque morir significa, está sinónimo de cambio, de transformación. Muchas veces cuando ustedes sueñan que se mueren, no se mueren. Va a haber un cambio fuerte en sus vidas. ¿Sí? Hay otros símbolos para la muerte, pero ese no es de muerte. Hay gente que dice, es que soñé que estaba en una caja y la gente me iba a ver y no te vas a morir, vas a cambiar, algo va a cambiar muy fuerte en tu vida porque simbólicamente la muerte está relacionada con el cambio. Entonces, de alguna manera, nuestro proceso requiere que vayamos de alguna soltando esta parte, o sea, disciplinando la parte inferior de nuestra estructura para que esto nuevamente se libere. Por eso, en muchos más pasajes se habla de que el Cristo nos libera, nos saca de la materia, del apego a la materia. Porque ustedes y yo estamos embelesados con la materia, no me digan que no. Para empezar con nuestro cuerpecito. Bueno, algunos tenemos un cuerpezote. Pero es así, ¿o no? Estamos apegados, lo estiramos, le agregamos. Bueno, ahora, ¿quién le hace eso? Todo, ¿no? Ahora ya le ponen ahí un montón de manchas al cuerpo, le llenan de cosas. Es un folclore eso, ¿no? ¿Por qué? Pues el cuerpecito es el cuerpecito. Pero en realidad tiene una función, pero la estamos
distorsionando. No se trata de no tener un cuerpo sano y equilibrado. Se trata de que el cuerpo tiene la función que no debemos darle ahora, porque ya nos quedamos en el cuerpo. Cuando hablo de cuerpo, hablo de emociones y la mente total, ¿no? La personalidad. O sea, estamos embelesados en esta zona y no queremos darnos por aludidos nada de lo superior. ¿Por qué? Porque donde yo lo hiciera, esto empezaría a perder fuerza. Menos interés. Lo empezaría a disciplinar, cosa que no le gusta. ¿No? Cuando tienen ustedes ganas de comerse algo sabroso, ¿qué hacen? El cuerpo les dice, oye, una tortillita, no te va a caer mal. Y yo dice, no, ahorita no. Y ahí estamos, ¿no? Y veíamos pasar una tortilla, pues órale, vamos. Ya mandó el cuerpo, ahí los controló. No, a mí me controló un poco menos. Hoy en la mañana pasé por un restaurante y no le di mate, pero bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el verdadero Salvador subyace en la parte superior en espera que algún día ustedes lo saquemos de esta crucifixión, ¿no? Por eso cuando veamos en la tarde el tema de las tres cruces, ¿se acuerdan? ¿Sí? El Cristo, Dimas y Gestas, y en un ejercicio que les voy a dar está relacionado el bajar a liberar al Cristo que está crucificado y permitir que ascienda. Por eso la sala de la iniciación no estaba en la parte inferior, estaba a la mitad. Sí, es muy interesante ese tema. Y ayer ya les expliqué lo que vio Paul Brunton en su experiencia, ¿no? Entonces, la pirámide tiene lo suyo. Y guarda, por supuesto, mucho más cosas. Ahora han encontrado en una zona por acá, no sé si han visto las investigaciones, acá hay una zona hueca y aquí hay otra zona hueca inmensa, más grande que la sala del rey. Pero el gobierno egipcio está, no vamos a hacer nada todavía. ¿Por qué? Porque vete a saber lo que encuentren y lo que se arme si es que realmente tiene algo ahí, ¿no? El Cristo es la conciencia esotérica, es el Cristo del Espíritu, un principio impersonal completamente distinto al Cristo canalizado o Jesús. O sea, si ustedes van a estudiar a fondo el tema Cristo, tenemos que separar por un lado a Jesús y por otro lado a la parte crística. ¿Estamos? ¿Lo entendemos? El Cristo desciende a Jesús. Jesús es la estructura inferior. No, un hombre bueno, equilibrado, porque si no, no hubiera tenido esa experiencia. Vamos a pensar así, ¿sí? Y desciende en cualquiera, no nomás en él. Todos tenemos el potencial, como decía el Buda, todos tenemos al Buda, porque el estado del búdico es un estado, no una persona, ¿no? Ha habido un montón de Budas, pero bueno, nosotros somos un Buda en potencia que tenemos que desarrollar. Ayer les comentaba, yo cuando leí, no sé si han leído ustedes algo de la literatura budista tibetana, habla de que esa parte ya está realizada, ya es. El que no lo sabe es la personalidad y por eso no tenemos acceso a eso. Pero el proceso de saberlo es lo que nos lleva y llamamos evolución. Permitirnos darnos cuenta que somos eso. El Cristo o la condición Cristo siempre fue un sinónimo de la condición mahátmica, es decir, la unión del hombre con el principio divino en él. Esto lo dice HPB en los Collected Writings. Como Pablo dice en Efesios 3:17, que puedas encontrar a Cristo en tu hombre interno a través del conocimiento, no de la fe. ¿Qué significa eso? No de la fe, porque yo tengo fe, pero sigo haciendo de las mías. Qué bien, pues tienes mucha fe, pero ¿de qué vale? En cambio, si es conocimiento, pues yo me doy cuenta, caray, pues no puedo seguir haciendo esas barbaridades y ya encontré aquello. Si yo quiero algo realmente, y no se trata de correr ni de ser anacoretas, ni que se vayan aquí a las montañas alrededor ahí de meterse en una cueva como lo hacían los tibetanos, no, se trata de que cada día, lentamente, pero cada quien a su paso, haga acciones para crecer internamente. Tal como está traducido, ya que pistis es conocimiento, sí. O sea, repito,
como dice Pablo, que puedas encontrar a Cristo en tu hombre interno a través del conocimiento, no de la fe, tal como está traducido, ya que pistis es el conocimiento, de HPB. Aquí me trae la relación con lo que nos enseñó el famoso monje cuando estuvimos apenas en el monasterio de Copán, en Nepal. Él decía en la meditación, que la meditación tibetana está muy relacionada primero con un análisis. Si yo voy a meditar en la compasión, como ayer lo repetí, creo que sí acá, o fue en Rubí, ya no sé si es aquí o en Rubí, vale. Si nosotros estamos comprometidos con la compasión, o con la verdad, o con la justicia, tenemos que analizar primero el concepto, para convencernos realmente de que queremos ser compasivos. Porque si nomás porque sí, decía el monje, no va a servir de nada la meditación. Nomás nos engañamos, porque no estamos convencidos. No se trata de fe, se trata de clarificar. ¿Realmente quiero yo ser compasivo? O esa compasión está en mí y deseo que emane. Tengo que analizarlo. Y a mí me llamó mucho la atención el análisis que hacen los budistas tibetanos en la meditación. Es una variante antes de meditar. Entonces, por eso dice, ni Plotino ni Porfirio, Plotino y Porfirio fueron neoplatónicos, ni tampoco Apolonio fueron cristianos. Apolonio de Tiana, véanla, les recomiendo la super biografía de Apolonio de Tiana, Gredos, ¿sí? Por Filóstrato, vale la pena. Es la vida de un hombre que vivió en el primer siglo de la era cristiana, se empata mucho con el Maestro Jesús, y por eso la iglesia le hizo el furris para tratar de hacer desaparecer su historia, porque este señor curaba, resucitaba a las personas, hacía de todo, pero no era cristiano, y ese es el problema, ¿sí? O sea, no significa que ser cristiano es forzoso para poder hacer lo que hicieron a otros grandes místicos. Apolonio vino a España y estuvo en Cádiz porque trató de reformar la tradición pagana, o lo que es los misterios, que habían ido degenerando, como sucede siempre en todas las tradiciones. Vino a Cádiz, viajaba mucho en aquella época. Él nació en Tiana, en una de la costa turca, en aquella época una colonia griega. Pero es una vida increíble, él fue hasta la India, estuvo en la India, recibió enseñanzas en la India, etcétera, etcétera. Es una vida interesantísima. Y Damis, que fue su discípulo preferido, fue el que escribe. Y después, en el siglo II, una emperatriz romana encargó a Filóstrato que escribiera la biografía. Es impactante, ¿eh? Yo se la sugiero. Gredos la tiene y la tiene muy bien. Sin embargo, de acuerdo a las enseñanzas esotéricas, Plotino logró ese estado sublime de llegar a unirse a sí mismo con su Cristo 6 veces. Apolonio de Tiana 4 veces, mientras que Porfirio alcanzó el estado exaltado solo una vez cuando tenía más de 60 años de edad. Qué bueno, por lo menos la edad no es un obstáculo. Por los que estamos más allá, pues por lo menos nos quedan unos años por las dudas. Los gnósticos lo llamaron indiscriminadamente palabra, Abraxas y Cristo. O sea, le podrían llamar a esa exaltación de tener relación con la parte divina. Y por cualquier nombre que les designemos, ya sea Maquero, el Cristo o Abraxas, es todo uno. Siempre es lo mismo. Siempre me recuerda esto que Dios no tiene, Dios no tiene religión, como decía Gandhi. Nosotros hemos creado las religiones, pero él no tiene religión. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron al Dalai Lama cuál es la mejor religión? ¿No se acuerdan? Se la preguntó un teólogo, creo que brasileño, de la Federación. ¿Qué creen que contestó? El budismo. ¿No? Dice, la mejor religión es aquella que ayuda al ser humano a ser mejor ser humano. Y no se metió con ninguno. Eso es la mejor religión. Y en otras palabras, no necesitamos a veces tener una religión para ser mejor seres humanos. ¿O sí? Yo no estoy en contra de la religión, porque cada quien tiene lo que necesita. Pero creo que
No necesariamente tenemos que estar ahí. Y hay mucha gente que no tiene una religión, no practica una religión y es mucho mejor que por lo menos que yo. ¿Sí? Ese estado místico que se da a nuestro ser interno, el impulso que atrae al alma hacia su origen y centro, el eterno bien, tal como enseña Plotino, y hace del hombre un Dios, el Cristo o la inmanifestada hecho manifiesto. Es preeminentemente una condición teosófica. Ella pertenece a los misterios del templo y a las enseñanzas neoplatónicas, de acuerdo a H.P.B. O sea, ese estado místico todos lo tenemos acceso a eso, sí, pero hay que cumplir las condiciones para poder tener ese estado. Me estoy refiriendo a esa característica mística del cristianismo primitivo y no del proceso que ahora se ha hecho, que es un poco descafeinado, ¿no lo sienten? En realidad, una persona que se puede tener un estado místico no representa una carga, un problema para la sociedad y para la misma iglesia. Primero, la iglesia no lo va a poder controlar, porque a los místicos nunca los pudo controlar. Segunda, la sociedad no quiere gente que se ilumine ni que se desarrolle. ¿Por qué? Porque nos van a venir ¿a qué? A exigir justicia, orden, armonía, ayudar a la gente necesitada. O sea, van a venir a revolucionar y eso no se quiere. Se quieren que sean obedientes, sumisos, que cumplan toda la basura que se produce, ¿o no? Que se diviertan con tonterías como fútbol. A todos nos traen fritos por ahí. No me gusta mucho el fútbol, pero no niego que en el mundial estuvimos viendo, ¿no? ¿Saben qué? Cuando estábamos viendo el mundial, estaba yo en Nepal, y todos los nepalíes estaban como obsesionados viendo el fútbol. Los chinos no tanto, bueno, ahí los chinos son los chinos. Pero bueno. El misterio, aquí vamos a empezar a ver el tema de las cruces. El misterio gnóstico de la crucifixión es más clara en el nuevo fragmento encontrado en la obra de los Hechos de Juan, es un apócrifo, que narra inmediatamente a la sagrada danza de Jesús y el ritual de la iniciación. Les voy a repartir el material con la sagrada danza, el himno que cantó. Déjame ver. ¿Qué es lo que queda? ¿Nomás este? Ya no hay más material. Así está este. Y este es el segundo. Lo pueden repartir, por favor. Este es el tercero. El de la sagrada danza esperará. Primero el segundo. Este es el periplo del buscador. ¿Qué es un periplo? Cuando van ustedes a Santiago de Compostela, ¿qué están haciendo? Un periplo. Un camino. Un camino como Sí. con paradas. Con paradas. Por eso se dice el periplo del buscador. Le agradeceremos de respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus prejuicios más incorregibles? Y no me digan que no sabe. No me digan que no sabe. Por ejemplo, un prejuicio. No, mejor no digo ese porque me tiran de tomates. Intolerante. Intolerante, eso no es un prejuicio. Si fuera racista, sí. Racismo es un prejuicio, ¿sí? Intolerante es una forma de carácter. Por la apariencia. Por ejemplo, el qué dirán. Darle mucho peso al qué dirán. O a la moda. Es un prejuicio, ¿no? Vestirme como se visten todos y ponerme cosas porque se los ponen todos, ¿sí? Andar con esos pantalones que están rotos, que había que coserlos, pero se los ponen todos, ¿sí? No me estoy burlando de nadie, simplemente porque si no hago eso, la gente no me acepta, ¿sí? Es un condicionamiento. ¿Quiénes son las personas que no quisiera imaginar ser porque le repugnan, le ofenden, le aterran y le son indignas?
No me digan que eso sí no lo saben. ¿No tienen por ahí algún sujeto o sujeta que no les pasa ni no me digan que no? ¿Qué es lo que les repugna de la persona que escogió? ¿Cuál es el miedo que les resulta más intolerable? Ha habido una persona a la que ha odiado, etcétera, etcétera. Traten de contestarlo hasta donde puedan. Y después, bueno, primero acábense las 11 preguntas. Ya después les explico lo del cuadrito que está atrás. ¿Sí? A ver, adelante, por favor. Les voy a leer un párrafo del apócrifo, el libro de la verdad, un evangelio de la verdad se llama así. Dice, el que tiene gnosis es un ser de las alturas, y se le llama, escucha y contesta y regresa al que le ha llamado y lo asciende hacia él. Y el que es así sabe de qué forma le llega la llamada. Al tener gnosis, uno así obedece la voluntad del que le ha llamado, desea complacerlo y así que recibe la respuesta. El que así tiene gnosis sabe de dónde procede y hacia dónde va. Comprende como alguien que se ha liberado y despertado del estupor en que vivió y regresa al sí mismo. El tener el conocimiento nos libera. Y el que tiene esa gnosis, ese conocimiento. Ahorita me comentaba alguien que no es fácil para el que empieza a buscar porque se empieza a sentir solo. Es la primera soledad. El rechazo social es muy frecuente, incluyendo el rechazo familiar. No es nada raro. Todos hemos pasado por eso. Bueno, al menos yo he pasado por eso. Al grado que una vez mi padre me dijo, ¿tu teosofía o nosotros? Su mecha. Y yo le dije, papá, pues papá, mejor no te contesto porque te vas a llevar una sorpresa. Y vio que yo iba a darle y decirle algo y se quedó, no, cambió el tema y dijo, ay. Pues sí. ¿Qué es duro? Pues es duro porque hay familiares que se portan muy así, la sociedad es muy dura con aquel que quiere cambiar y ser diferente. Yo recuerdo de alguien que había estado cambiando, era un chico, y su mujer una vez me dijo, no, yo lo quiero como era. Bueno, pues sucede, ¿no? Y si es mejor ahora, no, quiero que sea parrandero, jugador y no sé qué, bueno, es una broma. Porque la gente no admite que alguien cambie porque le hace sentir mal si alguien cambia. Porque está haciendo lo que no quiere hacer la persona. Y la sociedad peor. ¿Sí? Es la más dura con la gente diferente. Ya ven ustedes cuando son un poco diferentes, cómo los tratan. Pues ahora, yo me acuerdo que cuando empecé a ser vegetariano, ¡úchale, qué complicado fue eso! No me bajaban de marciano. Una época en que el ser vegetariano era más raro. No, ahora ya es más frecuente. O sea, hay que pagar un precio, pues sí. Pero es parte del proceso, ¿sí? Y es la primera etapa, esa sensación de soledad se siente al principio. Además que yo ya no quiero andar con la gente con la que andaba porque estoy perdiendo mi tiempo ahí. De andar nomás hablando de cuántas botellas me he acabado, de cuántas chicas con las que he estado y de fútbol. Todo va eso. Bueno, hay quien le gusta, ¿no? Yo no niego, pero pierde uno el interés en ese tipo de tiempo. O sea, no vas a perder tu tiempo así. Pero cada quien, ¿sí? Eso está... Y tarde o temprano van a encontrar otros locos como nosotros y ya se van a sentir mejor. Ese es el tema. Hay que pagar es peor si tienes que agradar a la gente. Pues sí. ¿No? ¿Se ha puesto a pagar un precio? Pues sí. O eres tú, o mejor no te metas por ahí y sigue viviendo como has vivido. ¿Para qué le juegas? Lo que pasa es que si ya hemos sentido ese llamado que yo indiqué ayer, del que ayer ya se comprometieron y ya han firmado, ya están ahí. Eso fue ayer, eso fue ayer. Es cierto. Hoy es otro día. No es cierto, es una broma. Pero eso se hace en los planos invisibles. Sí, bueno, nunca se sabe lo que uno se compromete. No.
Porque a veces los compromisos son los compromisos, ¿no? No, pero es parte del proceso, ¿no? No es nada raro que eso suceda. Y la sociedad será la primera la que va a querer que nosotros no cambiemos. Que nos mantengamos igual de dormidos como está la mayoría. Eso, sin embargo, el misterio de la cruz, la crucifixión mística, fue entendida por los gnósticos de una manera muy diferente de la narración histórica literal, ¿no? De la que conocemos. Es abundantemente demostrado por eso en el mismo libro de los Hechos de Hechos de Juan como apócrifo, ¿sí? En este libro viene muy interesante el enfoque de esa famosa crucifixión. Bueno, aquí pongo la famosa última cena, porque ahí más o menos empieza el libro de los Hechos de Juan, el apócrifo. Esta es la versión de Leonardo, ¿se acuerdan? Es interesante, cuando destruyeron en la Segunda Guerra Mundial la iglesia, creo que era una iglesia o monasterio. El único muro que se salvó fue el de la pintura. Yo recuerdo haberla visto, todavía estaban reparando, hace muchos años, los lados, porque estaba nomás el muro, la pintura estaba más o menos cubierta porque la estaban reparando, pero lo demás se destruyó con una bomba, que es lo que les cayó, pero se salvó el muro. A ver si logran ver, la letra está un poco pequeña. Dice: en todas las épocas han existido hombres y mujeres que han alcanzado un punto en su evolución, que experimentan determinadas llamadas internas a una vida superior, y grandes seres, pastores de las almas, que están prestos a ayudar secretamente. Todo aquel cuyo progreso evolutivo le haya llamado a aspirar al discipulado, jamás deja de ser notado y ayudado por los grandes seres. ¿Ven? Todo aquel que se acerca y siente ese llamado y la madurez del alma está presente, los maestros de sabiduría nos ayudan. Se va a mostrar de muchas maneras, a veces facilitando ciertas cosas, a veces poniéndonos pruebas, pero siempre ocurre. Si hay sinceridad de corazón. Esto significa que el carácter debe ser sencillo, sincero, espontáneo y abierto. La verdadera humildad es una cualidad innata en una persona desarrollada. De un modo natural, se ha establecido profundamente en virtud de una modestia genuina y sincera. Esto es muy importante, sobre todo en el trabajo que podamos hacer nosotros. La gran renunciación. Esto viene en Mateo 26 y 26. Dice: mientras estaban comiendo, estamos hablando aquí de la cena, la última cena. Estaban comiendo, tomó Jesús pan y pronunció las bendiciones. Lo partió y dándolos a sus discípulos dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Luego tomó el cáliz y dadas las gracias le dio diciendo, bebed de todo esto porque esta es mi sangre sagrada de la nueva alianza, que se derramará por muchos por remisión de los pecados. En una interpretación para el hombre, el microcosmos, el pan es el símbolo del conocimiento esotérico. El pan. Comer el pan simboliza absorber mental e intuicionalmente el conocimiento divino. O sea, unificarse con el grano mentalmente nutritivo de la verdad. ¿Se acuerdan que antes en las guerras, cuando algunos vencían a otros y había un héroe por ahí así muy fuerte que había sido muerto, a veces los contrarios se comían el cuerpo del sujeto? Eso sucedía mucho en las tribus muy primitivas, pero sucedía. ¿Por qué? Porque asumían que comiéndose el cuerpo de un héroe, ellos iban a hacer ¿qué? Iba a trasladarse, transmitirse esa fuerza, esa energía. Lo hacían mucho por Papua, por esas islas de la Polinesia, que eran medios caníbales, ¿sí? Y que en un momento dado, para tomarse de la fuerza que tenía el sujeto,
se comían parte de su cuerpo. No forzosamente el cuerpo todo, sino tomaban del cuerpo como una especie de recuperar esa fuerza que el otro tenía, ¿no?, en la lucha. A mí me recordó un poco cuando hablaba el Maestro Jesús, y la simbología pues cambia un poco ese sentido. Acuérdense que esto fue tomado del mistraísmo, de la tradición mistraica, donde sí se comía el cuerpo también, y la sangre del Dios era bebida, ¿no?, como símbolos de redención, de tomarlo. Entonces el cristianismo lo adaptó y encajó muy bien porque es un ritual muy poderoso. El cáliz, el alma del ser humano, vehículo de la inteligencia superior que recoge la sabiduría destilada de las experiencias de la vida. Esta sabiduría interna es el vino con el que continuamente está llenándose el cáliz. Este vino de vida es el que administra al hombre externo o personalidad las sucesivas encarnaciones. O sea, el cáliz también es que un símbolo de qué, de recoger esa fuerza de la vida, de las experiencias. O sea, tanto el pan como el vino son simbólicamente, tienen símbolos muy especiales. El vino consagrado simboliza la sabiduría divina inherente en la mónada, que va a ser que va expresándose cada vez mejor por medio del alma inmortal en su vestidura del cáliz. El alma inmortal es el sacerdote interno, o el Cristo si quieren verlo, que a su vez administra esta influencia espiritual en sucesivas personalidades como sabiduría que han de aplicar a su conducción de sus vidas. O sea, este es un simbolismo diferente al que estamos acostumbrados a ver, basado mucho en la metodología que utilizan los análisis de, por ejemplo, de Joseph Campbell y de este libro que en un momento dado no se los recomendé porque me lo trajo después José, de Geoffrey Hudson, perdón. La vida de Cristo desde la natividad a la ascensión. Este es muy bueno para lo que estamos viendo. Quizá uno de los mejores, ¿sí? Porque aquí va narrando la simbología de todo, ¿no?, por si les interesa. Entonces, no es tanto el cáliz. Recuerden que el cáliz siempre es contenedor. ¿Se acuerdan de la copa del Grial? ¿Sí? La búsqueda de la copa. ¿Qué contiene la copa? La copa es como esto, ¿no? ¿Por qué? Porque puede contener cosas. Tiene un vacío, ¿para qué? Para contener lo eterno, lo que no tiene materia, lo que no es mortal, es inmortal. Pero necesita un recipiente. Entonces el alma es el recipiente. La copa siempre ha sido el alma, que puede contener al espíritu, que va a estar ahí. Entonces en esa última cena hay un ritual iniciático. Ahí está iniciando el Maestro Jesús a sus discípulos. Y por supuesto está generalizándolo también. De ahí que el que después haya cantado y bailado no nos sorprendería, porque era una iniciación. Dice, y habiendo danzado con sus amados, el Señor salió fuera. Y nosotros, sus discípulos, aquí está hablando uno de los discípulos, después de descansar, salimos a nuestros diversos caminos. Gloria a ti, Padre. Amén. Gloria a ti, gracia. Gloria a ti, Espíritu. Gloria a ti, Santo. Gloria a ti. Gloria. Amén. Te alabamos, oh Padre. A ti te damos las gracias, oh luz, en la que no habita la oscuridad. Amén. Por lo que daríamos gracias si yo digo, sería salvado y salvaría. Amén. Sería suelto y soltaría. Amén. Sería roto y rompería. Amén. Sería nacido y decidiría dar el nacimiento. Amén. Comería y sería comido. Amén. Escucharía y sería escuchado. Amén. Comprendería y sería comprendido. Amén. Sería lavado y lavaría. Amén. La gracia está avanzando. Tocaría las flautas bailando todo. Amén. Tocaría una canción de nuevo. Lamentaos todos. Amén. Detente ahí. Fíjense cómo habla de la dualidad. ¿Se fija? Salvado y salvaría. Roto y rompería.
Estamos hablando de el mismo equilibrio del que hemos estado hablando, de la luz y la oscuridad, ¿sí? O sea, él fusiona en el centro los dos aspectos. Es el filo de la navaja que fusiona los dos aspectos. Esta melodía o himno del Maestro Jesús que canta habiendo danzado después de la última cena, nos viene a decir la visión, y esto es muy gnóstico, de la visión gnóstica de la integración, o muy ocultista teosófico, porque en ese sentido está la enseñanza teosófica, ¿no? La unión, que todo emana del centro, de la unión de los contrarios. Entonces la melodía lo está diciendo. Sigue, que lo dice. Los 8 que cantan alaban con nosotros. Amén. Aquellos cuya naturaleza sea danzar, que dancen. Amén. Los que no bailan no saben lo que va a pasar. Amén. Huiría y me quedaría. Amén. Sería adornado y adornaría. Amén. Sería expiado y expiaría. Amén. No tengo casas y tendría casas. Amén. No tengo lugar y tengo lugares. Amén. No tengo templo y tengo templos. Amén. Soy una lámpara para ti que ves. Amén. Soy un espejo para ti que comprendes. Amén. Soy una puerta para ti que me llamas. Amén. Soy un camino para ti que viajas. Amén. Aquí acaba el himno. Después vendría la oración que él hace al final del ritual. Si quieres seguir. No hay respuesta a mi danza. Vete a ti mismo en mí que hablo, y viendo lo que hago, mantén el silencio sobre mis misterios. Comprende por la danza lo que hago, pues la tuya es la pasión del hombre, que yo voy a sufrir. No podría salir en absoluto de lo que has de sufrir si no hubiera sido enviado como el Logos por el Padre. Viendo lo que sufro, me verías sufrir, y viendo, no te quedarías quieto. Pero lo que ha movido mucho te conmueve para ser sabio. Me tomas por un diván, descansas sobre mí. Lo que soy lo sabrás cuando me marche, pero ahora se me ve ser lo que no soy. Pero lo que soy lo verás cuando llegues. Si hubieras sabido cómo sufrir, habrías tenido el poder para no sufrir. Conoce, pues, cómo sufrir y tendrás el poder para no sufrir. Sobre aquello que no sabes, yo mismo te instruiré. Soy tu Dios, no el de los traidores. Estaré en el tiempo con las almas santas. En mí conoces el logos de la sabiduría. Dime de nuevo, gloria a ti, Padre, gloria a ti, Logos, gloria a ti, Espíritu Santo. Pero en cuanto a mí, si supieras quién soy, en una palabra, soy el Logos que danzó todas las cosas y que no se avergonzó en absoluto. Fui yo quien bailó, pero tú lo comprendes todo y comprendiendo dices, gloria a ti, Padre. Amén. ¿Qué les parece? Muy bello, ¿no? Es para meditar. Sí. Dice muchas cosas y muy profundas. A mí me impresionó mucho cuando lo descubrí. Bueno, no nada descubrí especial, ya venían algunas obras y también viene, pero viene en inglés en Google. Pero esta versión está traducida en una obra del señor Mead, el famoso autor de la literatura, el recopilador de la literatura gnóstica. Tiene mucha inspiración y mucha fuerza y vale la pena reflexionar y meditar en ello. La otra parte la haremos en la tarde, la otra hoja que queda acá lo vamos a ver en la tarde, ¿sí? Como un ejercicio final.
Bien, déjenme seguir acá. El drama del misterio del Cristo, especialmente los pasajes de la última cena, la traición, la pasión, la crucifixión, es también una revelación alegórica de una verdad de significado cósmico, superhumano y humano. O sea, la simbología que hay tras de todo eso. Después de cantar el himno, del que hemos ahorita escuchado a Clarisa, salieron hacia el Monte de los Olivos. Llegamos a un lugar cuyo nombre era Getsemaní. Dijo Jesús: sentaos aquí mientras voy a orar. Llevó con él a Pedro, a Santiago, a Juan, y comenzó a sentir temor y angustia, y les dijo: triste está mi alma hasta la muerte. Permaneced aquí y velad. Adelantándose un poco, cayó en tierra y oraba. Si era posible, pasase de él aquella hora. Decía él: Abad, Padre, todo es posible, aleja de mí este cáliz, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Quiénes eran los apóstoles que se durmieron? Santiago, Pedro, porque había otro, ¿no? Juan. ¿Cuántas veces les dijo que no se durmiera? 3. Iba, venía, se dormía. O que no se duerma, se volvía a ir y volvía, estaba otra vez dormido. Se me hace muy complicado que tuvieran tanto sueño, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Cuando nuestra parte superior está en contacto con su Padre o con la parte más profunda de nuestra naturaleza, la estructura inferior, que son los apóstoles, no están ¿qué? No están atentos. Aquí está describiendo un proceso interno, un proceso mistérico interno. Los apóstoles significan los 12 apóstoles son los 12 signos del zodiaco que poseemos. Y es interesante este punto, porque cuando nosotros cuando ese aspecto nos dice: vigilad, no os dormáis, ¿no? Etcétera. Voy a orar a mi Padre. Estamos todos despiertos. Pero el momento que Él se conecta, ¿qué le ocurre a todos? ¿Qué quiere decir? ¿Que estamos qué? Dormirse significa estar distraído, estar ignorante, estar separado, apartado, etcétera, de algo muy profundo y muy elevado. ¿Sí? Nuestra vida diaria es demasiado distractora para estar en contacto con lo divino constantemente. Y a pesar de tener experiencias de tipo superior, la distracción nos posee constantemente a todos. Eso es caer dormido. Porque parece muy interesante que cada vez que el Maestro Jesús dudaba y se acercaba y pedía que no tuviera la experiencia, eso se caía dormido. ¿No se les hace interesante? Simbólico. No es que fueran unos apóstoles dormilones, no creo que fuera por ahí. Están usando la simbología, la alegoría o la analogía del sueño para dar a entender que los seres humanos somos muy distraídos ante lo divino, que fácilmente caemos en la distracción y perdemos el contacto con lo superior. Quizá por eso Plotino solamente 6 veces pudo estar en contacto. No lo podía mantener. ¿Por qué? Porque volvía otra vez el mundo a traerlo a la realidad, entre comillas, física. Sí, no, una tontería. En el escrito es que triste está mi alma hasta la muerte, falta una H. Sí, ya lo vi, hasta. Sí. Sí, yo lo vi, pero esto está copiado y Está puesto. copiado. Ahí hay un fallo, sí, lo reconozco, porque lo vi ahorita que lo leí, digo, Chihuahua, falta un H. A ver, aquí está. Triste está mi Igual hay un símbolo ahí alma. también. Y vamos a recomendar. No lo puedo corregir porque tendría que abrirlo. ¿sí? Hay que Claro. Pero ya lo tomé en cuenta, sí. Yo vi hasta, yo sé que va con H, pero bueno. Sí me comprende. A ver. No, que ayer hiciste un dibujo explicando lo que era la mente causal, la mente Superior. superior, ¿no? Igual va ligado a eso, ¿no? Nos dormimos
si lleva H o no lleva H, no vemos el contexto, ¿no? ¿No les ha pasado a ustedes que vamos en la calle a veces y pasa un conocido y ni lo vemos? Vamos en nuestro mundo personal, ¿no les ha pasado? Si pasara el Maestro Jesús, yo voy con mis cosas, lo que voy a hacer el fin de semana, con quién voy a ir, qué voy a comer. O sea, estamos demasiado envueltos en la distracción del mundo. Y aparte que ese momento Jesús tenía, en ese momento Jesús tenía que estar solo, no tenía que estar con nosotros. No, pero que no estuvieran dormidos. No, pero dormidos ¿por qué? Porque no era su momento tampoco, no tenían por qué vigilar, no tenía que tener miedo. Él les decía, velad, no os dormís. Pero es que no era un momento. Pero no podían dormir, no podían aguantarse. Porque velad significa estar, ¿qué? Despiertos, conscientes. Y no estaban a la altura de eso todavía. Claro, ahora estaban a la altura. Los aspectos personales en la actualidad podríamos generalizar bastante. Que alguien se escapa de ello, bendito sea. Pero nuestros aspectos personales en la actualidad no están todavía desarrollados como para poder permanecer en ese estado de conciencia cuando se diera una vivencia de tal altura, de tal elevación. Sí, yo así lo interpreto. Nos podrían falta simbolizar esos aspectos de la personalidad. Sí. Porque como todo es graduado, cuando decía pues que aquellos seres tuvieron unas vivencias que dejan la impronta que no se borra nunca, pero no la tenían continuada. Porque antes de que pueda haber un estado de conciencia tan superior, se tienen vislumbres y luego se regresa al estado de conciencia habitual. Pero aún hay un pequeño detalle más que quizás nos conviene tener también, recordamos que otras veces lo hemos hablado con Isaac en diferentes presentaciones y tal. En algún lugar de las cartas, uno de los Mahatmas, uno de los maestros, explica cuando un adepto, un Mahatma, no está en sus funciones de adepto, es un hombre común y corriente. Tiene que atender a sus cosas externas, tiene que comer, tiene que beber, se tiene que asear. Si va por la calle se distrae y pasa un camión y lo atropella el camión, lo mata como a cualquier ser humano, etc. Entonces, son dos estados de conciencia diferentes y evidentemente no hay ningún ser que pueda permanecer las 24 horas en aquel estado de conciencia superior en tanto que tenga que atender las cosas de la tierra. Entonces hay esas alternancias. Hay una anécdota que cuenta ahí, el mismo maestro dice que a otro chela se había roto la nariz, ¿no? Creo que Gualcul. Y él no fue capaz de avisarle, porque dice, yo estaba en otra cosa, estaba yo atendiendo desde el punto de vista físico mis cosas. Si yo hubiera estado en estado mahátmico, o sea, en estado superior, hubiera yo sabido y le hubiera avisado, oye, cuidado, porque iba por la calle distraído. O sea, yo insisto que no es fácil mantener en los estados de conciencia todo el tiempo. Y por eso, bueno, al menos a mí me trae frito la distracción. Una de las cosas que yo lucho, trabajo para superar es no distraerme tanto. Ya suprimí la televisión, cosa que es muy complicado, pero bueno. Ya suprimir no leer tanto el periódico, pero pues también. ¿Por qué? Porque me distrae. ¿Sí? Te genera cosas que te sacan del juego, ¿no? De la concentración. Sí, perdona. Sí, no. A cuestión de lo que estábamos hablando, ¿no? Yo creo que se trata un poco de mantener el equilibrio. No puedes estar permanentemente ahí arriba y si anhelas eso tampoco puedes estar permanentemente abajo. Pero pienso que tanto si estás arriba como si estás abajo, lo importante es estar atento. Sí, tan importante es estar atento cuando estás arriba como ver que falta el H. Sí. ¿Qué sucede? Si yo voy caminando por la selva y estoy arriba, me pica la serpiente. Entonces, si estoy en la selva, he de mirar el camino, he de apartar la rama y he de estar atento a eso, a lo que toca, que es la selva. Y la atención no es una cualidad que todos tengamos mucho, ¿o no? Que nos distraemos mucho, por muchas razones. Yo personalmente, quizás ya no tanto, pero yo era ponerme a meditar y me quedaba dormido. Sí. Estando solo o estando en grupo. Y sin necesidad de que nadie me dijera, es que me quedaba dormido. Sí.
Supongo que también es... Sí, hay algo ahí... Sí, necesitamos... Bueno, por eso recomendando una técnica como es el mindfulness, me parece que es la más cercana a lo que podemos practicar, ¿sí? El estar atento constantemente hasta donde podamos acostumbrarnos, en el presente, en el ahora. Eso ayuda porque mejora mucho la concentración. Llegó y nos encontró dormidos y dijo: Pedro, Simón, duermes, no has podido velar una hora, velad y orad para que no os caigáis en la tentación. Vean que es muy interesante acá. El espíritu está pronto, mas la carne es flaca. Bueno, algunos no tenemos la carne tan flaca. En otras ocasiones se durmieron los discípulos. En 3 ocasiones, ¿sí? Basta, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado a manos de los pecadores. Levantaos, vamos ya, que se acerca el que me ha de entregar. Esto es un pasaje directo, bueno, es exactamente como viene en la Biblia, no lo he cambiado ni nada. Segundo, yo sin embargo miré y él inició su pasión. Está hablando Juan, es el libro de Juan, ¿sí? El apócrifo de Juan, se llaman los Hechos de Juan. No pude estar hasta el final, pero me fui al monte de los olivos. Cuando el Señor fue colgado en el árbol de la cruz, a mí me llama mucho la atención que los gnósticos hablan del árbol de la cruz. Es muy simbólico. Sí, constantemente, ellos no dicen la cruz, hablan siempre de un árbol de la cruz, un árbol de la cruz, constantemente. ¿Por qué árbol? Bueno, es cierto, la cruz está hecha de madera, ¿o no? Y podría ser usado como una terminología de aquella época, el decirle a la cruz un árbol. Pero dice, cuando el Señor fue colgado en el árbol de la cruz, a la hora sexta del día, la oscuridad vino sobre toda la tierra. Y aquí viene una parte interesante. Dice, y mi Señor que se me apareció. Juan había huido hacia el monte de los olivos y estaba en una caverna. Nuestro Señor se puso en medio de la cueva y la llenó de luz y dijo: Juan, para la multitud abajo en el Jerusalén estoy siendo crucificado y atravesado por las lanzas y cañas, y la hiel y el vinagre que se me dio a beber, y a ti ahora te hablo, oye mis palabras para aprender. Yo puse en tu corazón el deseo para subir a este monte, y si fueras discípulo debes escuchar a tu maestro y el hombre escuchar a Dios. Estamos hablando de una cueva. ¿Qué les viene a ustedes como simbolismo de la cueva? El inconsciente, el interior. La cueva de la iniciación. Normalmente en todas las tradiciones la cueva significa una iniciación. Por eso insisto mucho que el ritual de la última cena, la danza, el himno, la oración y todo lo que hicieron era una iniciación, ¿sí? Un proceso iniciático. Salud. Pero me imagino que no tendremos que ir a una cueva para tener esa iniciación, ni una pirámide, porque ahora ya no la tenemos pirámides. Es simbólico todo. Y habiendo dicho esto, dice, él me mostró una cruz de luz. De aquí, a ver si captamos. Y alrededor de la cruz una gran multitud, y en él una forma y una imagen, y en la cruz otra multitud, no teniendo una forma. Él me mostró una cruz de luz, y alrededor de la cruz una gran multitud, y en él una forma y una imagen, y en la cruz otra multitud, no teniendo una forma. Una cruz de luz y una cruz de madera. En la Génesis. Este pasaje es muy misterioso si podemos verlo así. Y viene escrito, ya ven por qué vienen en clave los escritos antiguos. Habla de la izquierda y de la derecha, ¿no? Del sendero de la luz y del sendero de la oscuridad. Ambos son necesarios porque ambos forman la unidad. No podemos rechazar ninguno de los dos, pero no es dado identificarse con la dualidad, sino con el qué, con el equilibrio de las dos para poder integrarlo nuevamente. La búsqueda de la integración es la búsqueda de la realización.
Más claro se ve si lo vemos como exceso y escasez. Sí, puedes ponerlo de muchas maneras. En el himno el Maestro Jesús lo dice, soy esto y soy lo contrario, soy esto y también lo otro, soy todo, porque yo estoy integrado, por eso está en el centro. Este pasaje es oscuro, pero es muy interesante y me pareció necesario incluirlo a pesar de lo oscuro que pudo haber sido. Esta es pues la cruz por la cual la palabra o logos, de donde todas las cosas han venido del origen, y al mismo tiempo debajo de él, separando las cosas que proceden del Génesis y todas las condensadas en el uno. Aquí volvemos al uno. Todo está condensado en el uno. Por eso en la punta de la pirámide hay un qué, el centro de la unidad, y ahí se divide en 3, y después se divide hasta el fondo en el 4. La triada superior y el cuaternario. ¿Se acuerdan que ayer les mostré el diagrama de Valentino, que también tenía un triángulo y un cuaternario? ¿No? Estamos hablando del mismo lenguaje, solamente con versiones cristianas y otra versión de los gnósticos. Esto que comentabas, Isaac, a ver. es lo mismo que se comenta también en el Bhagavad Gita, respecto de yo soy esto, soy lo bueno, soy lo malo, soy lo tal, soy cual, que le dice Krishna Arjuna. Y en el capítulo 22 del canto cuarto, en esta edición, página 99, dice: contento con todo lo que se le presenta, sobrepuesto a los pares de opuestos, libre de mala voluntad, inalterable lo mismo en la suerte próspera que en la adversa, aun cuando ejecute alguna obra, no queda ligado por él. Las obras desde el centro. Porque si se ligan ustedes al bien, tienen karma positivo. Y si se ligan al mal, tienen karma negativo. Entonces, no quedar ligados es actuar equilibradamente. Seguirá siendo un poco difícil para algunos entenderlo. Es como actuar sin esperar nada. Y sin cuestionar. Y sin cuestionar. Arjuna, cuando al principio tiene sus reparos, pero decide obedecer a Krishna cuando lo manda a hacer auténticos horrores, entre comillas. Sí, el matar a sus maestros, amigos, todo eso tiene que ver con matar aspectos suyos que ya no era necesario. La lucha es interior, ¿sí? Hay que quitarnos de encima muchas cosas que ya no son necesarias, que incluso en los procesos de transformación vamos dejándolas ya por naturaleza, ¿no? Antiguos condicionamientos, prejuicios. Ustedes cuando tienen un sueño y sueñan, no aparece a veces mucha gente por ahí. ¿Quiénes creen que son? Aspectos de ustedes. No son gente de afuera, son de adentro, de nuestro mundo interior. Hay muchísimos seres ahí metidos, ¿sí? Decía Clemente de Alejandría, hay animales, dioses, un montón de entidades, jerarquías divinas, hay de todo. Somos un microuniverso donde habita todo. Una reproducción de la eternidad de Dios, si quieren verlo así para entenderlo, ¿sí? Una chispa reflejada de la fuente una de vida, y como la fuente contiene todo, nosotros en chiquito contenemos todo. Y lo logramos. Lo más interesante es eso, que contenemos todo. Por eso cuando viene nuestro proceso final, no necesitamos que alguien nos estuviera vigilando, porque adentro lo están viendo todo. Ya decía Leadbeater, cada vez que usted piensa en algo, cada vez que dice algo, cada vez que siente algo, algo lo toma nota. O sea, chicos, no piensen mal porque lo están tomando nota. Bien, son la 1, ya tocaron acá, ¿no? Ya avisaron. Estoy pensando, tenemos hasta la 1:30, pero estoy viendo mi material. He adelantado un poco. A ver, la última diagrama que les di, el que tiene el himno. Sí, ese no lo vi. ¿No lo han visto esto? No, porque nos dijiste que fuésemos directo al himno. Sí, a ver, yo pongo ya en las columnas Dimas del lado izquierdo, gestas del lado derecho y en medio el Cristo. Y ahí ya defino bien el tema de las 3. ¿Por qué quiero que esto lo tengamos claro y lo tengamos hasta donde podamos completado? Porque en la tarde haremos la dinámica.
¿sí? Nombrarán ustedes serán Dimas, nombrarán a sus gestas y a su Cristo. Y habrá un diálogo. Un diálogo basado en el material que ustedes han puesto acá. Comprendemos lo que quiero decir, ¿sí? Esa dinámica la haremos después de comer para que no me los agarre dormidos. Uy. Yo a lo mejor me duermo, es que me despierta muy temprano esta mañana. Es broma, Sí, hombre. Entonces, aunque pueden ustedes repetir lo que ya pusieron en el anterior, porque es lo mismo, nomás que ahora ya defino los tres. En la tarde yo quiero que con calma, después de la comida y un relax así pequeño, podemos, se toman un cafecito, podemos empezar a hacer este ejercicio, ¿sí?